Muy buenos días, mi nombre es Edgar Helves Ayala, diácono permanente de nuestra Iglesia Catedral de la Sagrada Familia. Hoy, 33 semanas del tiempo ordinario, ya estamos finalizando este tiempo ordinario. Esta Eucaristía está presidida por Monseñor Ismael Rueda Sierra, quien dará énfasis especialmente al mensaje del Papa Francisco, a la tercera jornada mundial de los pobres. Esta jornada es una iniciativa para despertar la esperanza perdida a causa de la injusticia, sufrimiento y precariedad de la vida. Invitamos a toda la comunidad de nuestra arquidiócesis de Bucaramanga, a todas las parroquias, para que tengan esa iniciativa de ayudar al más pobre, al más desvalido, así como lo hizo Jesucristo, que vino a dar ese mensaje de buena noticia a estas personas que tanto lo necesitan. Hermanos y hermanas, en este 33º domingo del tiempo ordinario, como nuevo pueblo de Dios, preparémonos para el encuentro con el Señor que viene a salvarnos. También invitados por el Papa Francisco, haremos oración especial pidiendo por los hermanos que se encuentran en circunstancias menos favorecidas en esta Jornada Mundial de los Pobres. Hoy los mercados que se recogen como signo de bondad de cada uno de ustedes, es para compartir con los más necesitados. Saludamos a quienes peregrinan hasta nuestra Iglesia Catedral con la intención de recibir la indulgencia plenaria en este año mariano arquidiocesano. En comunión con nuestros hermanos enfermos, privados de la libertad, habitantes del campo y personas de la tercera edad, quienes nos sintonizan a través de Radio Católica Metropolitana y los medios de comunicación de la Arquidiócesis, participemos con fe de esta Santa Eucaristía que manifiesta nuestra espiritualidad de comunión. Preside esta celebración desde la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia nuestro Padre y Pastor, Monseñor Ismael
Rueda Sierra, arzobispo de esta iglesia particular de Bucaramanga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, en este día domingo, en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el hambre de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy nos hablan del día del Señor, o sea, del juicio final. Ellas nos animan a perseverar y a mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de los obstáculos y las dificultades que tengamos que afrontar por Cristo y por el Evangelio. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Malaquías. Dice el Señor Omnipotente: ya se acerca el día en que va a encenderse el fuego de mi ira como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán la leña.
El fuego encendido ese día los consumirá, y no quedará de ellos ni la raíz ni las ramas. Por el contrario, para los que honráis mi nombre, brillará el sol de mi justicia, que os ha de traer la salud en sus rayos. Palabra de Dios. Viene el Señor a juzgar el orbe con justicia. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor, que llega para juzgar la tierra. Juzgará el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya sabéis en qué forma debéis seguir nuestro ejemplo, porque no estuvimos entre vosotros rehuyendo el trabajo, ni recibiendo de balde el alimento de ninguno. Al contrario, pasamos trabajos y fatigas, atareados día y noche, a fin de no ser carga para ninguno de vosotros. Y no porque no tengamos derecho al sustento, sino porque queríamos daros el ejemplo que vosotros debíais seguir. Cuando estábamos con vosotros, ya os dábamos esta consigna: el que no quiera trabajar, que no coma. Lo menciono porque hemos oído decir que entre vosotros hay gente que vive sin oficio, ocupados en todo, menos en trabajar. A esos tales le mandamos y ordenamos en nombre del Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse el pan. Palabra de Dios. Tu palabra creó la tierra y todo lo que existe en ella. Tu palabra creó el amor dentro de cada corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Encontrándose Jesús en Jerusalén, algunos le ponderaron las hermosas que eran las piedras del templo y las ofrendas votivas que lo adornaban. Él entonces les dijo:
Llegará el día en que todo eso que veis será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal para saber que ya va a suceder? Y él dijo: Cuidado con dejarse engañar, porque muchos se presentarán usurpando mi nombre y diciendo que son el Mesías, y que el último plazo está cumplido. No os vayáis detrás de ellos. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os alarméis. Esto tiene que suceder primero, pero el final no llegará inmediatamente. Y añadió: se alzarán naciones contra naciones, reinos contra reinos. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias en diversos lugares. Sucederán cosas terribles y el cielo hará ver grandes presagios. Pero antes de todo eso, os arrestarán y perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y os meterán a la cárcel. Y por mi causa os llevarán a la fuerza ante reyes y gobernadores. Esto os servirá para dar testimonio. Haced propósito de no preocuparos por saber cómo os vais a defender, porque yo os daré palabras y sabiduría a los que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario. Hasta vuestros padres y hermanos, parientes y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa mía, pero no perderéis ni un pelo de la cabeza. Sufriendo con entereza os salvaréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en Cristo el Señor, estamos ya al final del año litúrgico. El próximo domingo tendremos ya la solemnidad de Cristo Rey, con la que se termina el año litúrgico. Y por eso, pedagógicamente también, estamos leyendo en estos últimos domingos estos textos que nos hacen pensar a todos en el fin personal de cada uno de nosotros, aquí en este mundo temporal, pero también el fin de toda la humanidad, la consumación de la historia. El Señor, ante las preguntas que le hacían, porque es una inquietud que existe en todo ser humano, ¿cuándo será el fin? Porque todos reconocemos que este mundo tan hermoso que Dios nos ha dado y que tenemos que cuidar es perecedero, es material. Y por tanto, el Señor nos hace pensar en que todos y cada uno de nosotros debemos también cuestionarnos sobre cuál será el fin de la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y por eso aparece en ese texto que hemos leído unas personas que le preguntan a Jesús sobre el cuándo, el tiempo en el que se realizará el fin de la historia. Jesús nunca se comprometió con fechas, porque es muy difícil las fechas. Incluso previno que tener cuidado, porque muchos, suplantándolo a Él, van a engañar a muchas personas, o poniendo fechas, o sustituyéndolo a Él, hablando en nombre de Él, cuando Él no ha dicho nada de eso. Y por eso advierte sobre la fe y el testimonio, fundamentalmente, fe en Él a toda prueba y el testimonio también a toda prueba, como la actitud que debemos tener siempre frente a todos los interrogantes de la vida y frente a las mismas
destrucción o agotamiento de las cosas. El Señor se refiere como a 3 cosas en este evangelio de hoy. El primero, lo del templo. El Señor contemplando el templo de Jerusalén, que era el signo precisamente de la alianza hecha por Dios con su pueblo y un signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y dice, contemplando las maravillas que le comentaban de ese templo, decía que incluso de ese templo no iba a quedar nada, que quedará piedra sobre piedra, se acabará. Históricamente sabemos que en el año 70 después de Cristo, Tito vino a Jerusalén, emperador romano, y destruyó el templo, lo destruyó. Pero ese interrogante se puede presentar sobre cualquier obra humana. El monumento más importante, más grande, más sagrado que puede existir en la historia ha sido hecho con la intención de dar un mensaje cultural, de construir un valor. Sin embargo, esa construcción también está llamada a desaparecer. Pensemos en nuestros templos. Este templo que es hermoso, Dios nos lo ha dado a nuestra arquidiócesis como signo de la iglesia madre en nuestra arquidiócesis. Y Dios quiere que nos valgamos de las cosas materiales para lograr los bienes eternos. Ese es el criterio de Dios, que usemos todas las cosas materiales en la vida para lograr los bienes eternos que son imperecederos. Esos sí no se acaban. Para lograr las buenas obras, hacer el bien, reconocer siempre a Dios en la vida, alabarlo, renovar nuestro compromiso con Él. Ese tiene que ser un instrumento para eso, para ello. Cuando quede consumada la historia, ya deja de tener un valor las cosas materiales. Sin embargo, mientras usemos de las cosas materiales para lograr los bienes eternos, los imperecederos, es lo que tenemos que hacer. Y así con todos los recursos de la naturaleza, todos los recursos que Dios bondadosamente nos ha dado. La segunda advertencia que hace el Señor son sobre los signos que se van revelando en los acontecimientos de la historia humana e incluso en los signos cosmológicos que van apareciendo. Él habla de que en la trama humana hay guerras, hay contiendas, hay luchas, hay persecuciones, y eso es como el pan nuestro de cada día. Pensemos en el momento que estamos viviendo en la historia de la humanidad: guerras, amenazas. Nuevamente está como en camino la amenaza atómica por las nuevas circunstancias de posicionamiento de las potencias en relación con el poder. Y eso es un polvorín, todas esas armas nucleares. En un momento dado podría haber una destrucción total de la humanidad en un momentico. Pensemos en nuestra patria, tantos conflictos, tantas desavenencias, la violencia, que se convierten a veces en una carga muy dura para la convivencia de todos. O sea que lo que el Señor está hablando no es nada extraño a lo que el ser humano, por no ponerle cuidado a Dios, va generando. Jesús vino a traernos la paz, la convivencia, la fraternidad, que pudiéramos ser todos verdaderamente una familia humana unida, ayudándonos unos a los otros, viviendo la solidaridad, la equidad, la justicia, todos los valores que el Señor predicó. Y sin embargo, en cada generación se van viendo un desorden, otro desorden. También la presencia del reino, que ahí va el reino de Dios, haciendo su propuesta de amor sin
dar tregua al desánimo, siempre con la esperanza. Pero el Señor es muy realista en eso. Y en el fondo nos hace ver que todos esos acontecimientos se deben precisamente a la falta de obediencia, a la falta de respeto, a la falta de acatamiento de lo que el Señor nos ha planteado para nuestro bien, o sea, el desorden de la vida humana, que trae sus consecuencias en la convivencia. Pero habla también de asuntos cosmológicos, que curiosamente nos llama mucho la atención, y no es una posición religiosa siquiera, sino incluso científica. Hoy se nos está hablando de los peligros tan grandes que está habiendo por la destrucción del medio ambiente, el calentamiento global, esta cantidad de incendios que están produciendo en Australia, en la Amazonía, en una parte u otra, sin ninguno provocarlos, sino por reacción la naturaleza se incendian todas las cosas y van produciendo unas catástrofes tremendas. Todo eso a causa de ¿qué? Del deterioro, la depredación que hemos ido haciendo irresponsablemente de este don tan grande que Dios nos dio para que lo cuidáramos, para que los usáramos de Él, para que mediante el uso de las cosas temporales, lo decía, podamos lograr las eternas. Entonces el Señor en su sabiduría no está hablando nada de lo que fuera posible en cualquier época de la historia del ser humano. Solamente no se comprometió con dar fechas para cuándo será la terminación de la historia y de las cosas materiales y todo esto. Y todo eso, ¿a dónde nos llevaba el Señor? A que frente a todos los desafíos, los signos, las persecuciones por causa de Él, que es lo tercero que Él dice, tengamos siempre y por encima de todo nuestra posición de fe en Él, porque el Señor no nos deja nunca defraudados. Pasamos por las pruebas que sean históricas, personales, sociales, pero lo único que no podemos perder es la fe, ni la esperanza, ni el amor, la caridad, la solidaridad entre todos nosotros. Eso es lo que nos sostiene y nos sostendrá hasta el fin, cuando el Señor lo quiera. Y eso es lo que nos permite estar preparados, que es lo que el Señor insiste: estén siempre preparados. Estén preparados para el momento en que el Señor nos llame personalmente. El día de nuestra muerte el Señor nos llama a cada uno de nosotros y le presentaremos nuestro balance de la vida, y también llamará a toda la humanidad en su momento en el juicio final. De manera, queridos hermanos y hermanas, que estas no son cosas para asustarse. El mismo Señor lo dice: no se asusten, porque si hay confianza en Dios no hay por qué asustarse, sino es un llamado a nuestra conciencia para volver siempre nuestros ojos a Dios, construir la historia de todos los días y cada día con amor, con generosidad, como el Señor lo hizo en la entrega sincera a los demás. Y en ese sentido, hoy estamos celebrando, por invitación del Santo Padre Francisco, la tercera jornada mundial por los pobres, de los pobres. Ante todos los desequilibrios humanos, las injusticias, el mal uso del medio ambiente, los recursos de la naturaleza, los que pagan el pato siempre son los pobres, los más necesitados. Le llega todas las consecuencias, y esas son las consecuencias del pecado, de la inequidad y de las injusticias que cometemos en la vida. Y por eso qué bueno que hoy pensemos en esa realidad. Los necesitados, los que se van quedando en la vera del camino, los que se han desechado, ante quienes sentimos muchas veces indiferencia. El Señor nos invita a que tengamos el corazón de Cristo para mirar a toda persona necesitada. Pobres hay muchos y de muchas clases en la vida. El pobre es el que tiene necesidad de, empezando por necesidad de Dios. El Santo Padre Francisco mismo lo ha dicho: lo primero que tenemos que dar a los pobres, que es lo que hizo Jesús, es su palabra, la evangelización, para que se reconozca siempre su dignidad. He venido para traer la buena noticia a los pobres, decía Jesús, citando a Isaías.
Entonces que hoy especialmente, queridos hermanos y hermanas, nos pongamos en el corazón de Dios para que nuestro corazón tenga los mismos sentimientos que tuvo Jesús al mirar a toda persona necesitada. Pidámosle a la Santísima Virgen María, que fue ejemplo maravilloso, es ejemplo maravilloso de fe, de constancia, de testimonio y de pobreza espiritual, porque estaba vacía de sí para entregarse totalmente a la obra de su Hijo y a nosotros. Que ella nos enseñe lo que es la verdadera pobreza y que nos enseñe a calcular nuestros días, como dice el Salmo, para que adquiramos un corazón sensato y tengamos siempre fe en el Señor. Amén. Hagamos juntos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestro Dios es el Señor de la historia. Dirijámonos a Él con plena confianza, para que con su gracia nos sostenga en la debilidad. A cada uno de la súplica nos unimos diciendo: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, por Monseñor Ismael Rueda Sierra, presbíteros y diáconos, para que sean siempre un claro signo de esperanza en medio de las sombras y dificultades por las que atraviesa la sociedad actual. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los jefes de Estado y sus colaboradores, para que Dios nuestro Señor dirija su voluntad en el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que trabajan por la construcción de un mundo más humano y más justo, según el proyecto de Dios, para que no se desalienten y perseveren en su empeño. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las familias que, a pesar de las amenazas y dificultades, puedan convivir en paz, armonía, creciendo así el amor entre sus miembros. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que no nos agobiemos ante anuncios catastróficos del fin del mundo, sino que vivamos nuestra vida en paz con Dios y en servicio de los demás. Oremos. Escúchanos, Señor. Por cuanto sienten la necesidad de llevar esperanza y consuelo a los pobres, para que en esta jornada mundial puedan reforzar en muchos la voluntad de colaborar activamente y nadie se siente privado de carencia y solidaridad. Oremos. Señor. Padre misericordioso, que tu pueblo, libre de toda tribulación y progresando en santidad de vida, pueda gozar de los bienes presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te ofrecemos la vida y el amor, el llanto de los niños, la lucha y el dolor. Te
ofrecemos la alegría del mañana al despertar, el susurro de una madre que grita libertad, libertad, de sentir y de pensar, libertad. Señor, te ofrecemos nuestras vidas en flor, que no callen nuestras voces, ni se sienta rencor. Te ofrecemos nuestra iglesia con su nuevo ardor, para celebrar la Eucaristía, queremos tu perdón, libertad. Sentir y de pensar, libertad de amar, libertad de sentir y de pensar, libertad de amar, libertad de sentir y de pensar, libertad. Orad, hermanos, hermanas, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ismael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu, como verdaderos hijos de Dios, dado fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos ya, danos ya, danos ya la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, nos guarden recibidos para la vida eterna. Amén. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida al hombre a su Señor y poco a poco se desvía, entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye en nombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios,
estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 años, entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no se subió los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Aunque mis voces no se escuchen, viviré de cara a Cristo, demostrando al mundo entero la grandeza de mi Dios. Ser testigo en lo que importa, pregonero del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Oremos. Después de recibir los dones del misterio sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que tu Hijo nos mandó hacer en conmemoración suya nos aproveche para crecer en caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momentico para escuchar el mensaje de los obispos. Comunicado 039, Conferencia Episcopal Colombiana. Los obispos de la Iglesia Católica, ante la convocatoria que se está realizando por diversos medios a un paro nacional el próximo 21 de noviembre, queremos proponer al pueblo colombiano las siguientes reflexiones. Primero, tiene un especial significado en este momento la exhortación que nos hizo el Papa Francisco cuando visitó nuestro país hace 2 años. No decaigan en el esfuerzo por construir la unidad de la nación, a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de construir la convivencia pacífica. Persistan en la lucha para favorecer la cultura del encuentro. Segundo, el cansancio y el descontento
que están manifestando ciertas movilizaciones ciudadanas revelan problemas graves que no hemos logrado superar y que tienen su origen y su expresión en la corrupción, la iniquidad social, el desempleo y la imposibilidad de amplios sectores para acceder a los servicios básicos de alimentación, salud y educación. Tercero, estas movilizaciones son un derecho democrático cuando son expresión de libertad y de responsabilidad ciudadana. Para que tengan verdadero sentido, deben apuntar al bien común y no prestarse a intereses personales o de grupos, ni a la implantación de ideologías o propósitos ajenos a la vida de nuestras comunidades. Cuarto, por la misma razón hay que evitar que la movilización ciudadana degenere en agresión, saqueo, vandalismo y muerte, y que afectan la mayoría de las veces a los más pobres. Esto alimenta el círculo de violencia que dolorosamente hemos vivido durante tantos años, que deslegitima cualquier reclamo y que no trae sino nuevos y más graves males. Quinto, la Iglesia Católica reafirma que el camino hacia la superación de los problemas sociales y el desarrollo integral de nuestro país pasa por la escucha y el diálogo, con la participación de todos los sectores sociales. La solución depende de todos. Es necesario construir sin más dilataciones un proyecto común de país. Sexto, por ello invitamos a los responsables de las instancias gubernamentales, a la sociedad civil, instituciones educativas, empresas, agremiaciones, a concretar iniciativas que hagan de nuestro país una casa y patria para todos. Colombia necesita la participación de todos para abrirse al futuro con esperanza. La Iglesia Católica quiere ser la primera en acompañar procesos en la línea del desarrollo integral y de la convivencia pacífica. Llamamos a todos los católicos y a las personas de buena voluntad a orar por nuestra patria. Para este domingo 17 de noviembre, en el que la Iglesia realiza la Jornada Mundial de los Pobres, convocamos a las comunidades parroquiales a pedir en cada Eucaristía por Colombia, así como nos indicó el Santo Padre. Levantemos los ojos al cielo, pues Dios es capaz de desatar lo que para nosotros parece imposible. Él nos prometió acompañarnos hasta el final de los tiempos y no va a dejar estériles los esfuerzos que hagamos juntos para tener un mejor país. Óscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Bogotá, D.C., 14 de noviembre de 2019. Les quiero recordar que el próximo sábado 23 tendremos las ordenaciones sacerdotales de este año aquí en la Iglesia Catedral a las 9 de la mañana. Dios nos regala 7 nuevos sacerdotes para nuestra arquidiócesis y 3 diáconos, de manera que nos unimos en la oración por estos jóvenes a quien el Señor los llama a entregarse en estos momentos de la vida de la Iglesia y del mundo a su servicio. Lo mismo el próximo miércoles 20 a las 6 de la tarde en la misa de 6 de la tarde aquí en la catedral, haremos los ministerios de electorado y de acolitado para algunos de los jóvenes del seminario y la profesión de fe y el juramento de libertad y de incardinación de los diáconos y de los nuevos sacerdotes. Eso casi siempre se hacía en privado allá en el seminario. Hemos querido que también la comunidad se entere de qué se trata
y lo vamos a hacer a las 6 de la tarde el próximo miércoles aquí en la Iglesia Catedral de la Sagrada Familia para los que quieran también estar en esa Eucaristía. Vamos ahora a hacer la oración a la Santísima Virgen en el año mariano arquidiocesano y les doy la bendición apostólica con indulgencia plenaria. Santa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, así te invocamos de generación en generación y ahora en este año mariano. Bajo tu amparo nos acogemos, pues la confianza en tu intercesión nos conmueve y nos sostiene en el seguimiento de tu Hijo. No desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, porque sabemos que ya están presentes en tu corazón y tienes la respuesta adecuada para hacer lo que Jesús nos diga. Líbranos de todo peligro, de la tentación que confunde y del pecado que mata, y a cambio condúcenos, tomados de tu mano, al encuentro del Señor y de los hermanos. Oh Virgen gloriosa y bendita, eres santa y concebida sin pecado, vida, dulzura y esperanza nuestra, la humilde sierva del Señor y reina de la paz. Acompaña nuestro camino como pueblo de Dios. Amén. El señor arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra, por voluntad de Dios y de la sede apostólica, en nombre del romano pontífice, dará la bendición apostólica con indulgencia plenaria, con ocasión al año mariano arquidiocesano. A todos los aquí presentes, televidentes y radioescuchas, que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen a Dios por nuestro beatísimo el Papa Francisco y por toda la Santa Madre Iglesia que peregrina en Colombia, y esfuércense en permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. Por favor, inclinemos la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes su abundante bendición. Amén. Experimenten siempre y en todas partes la protección de la Reina y Madre, por quien hemos recibido al Autor de la vida. Amén. Amén. Para que al conmemorar el año mariano arquidiocesano puedan recibir la gracia y los frutos de la indulgencia plenaria. Amén. Amén. Por la gloriosa intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo y por bondad del Papa Francisco, reciban la indulgencia plenaria y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Fortalecidos con el amor de Cristo, en el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día. Tú fuiste la llamada, tú fuiste la escogida y fuiste de siempre madre del Señor.